¿Pasa Cristo? Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 3. Amor, ¿y tú? Amén. Del 1 al 4, a ver quién lo lee, por favor. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Amén. Amén, hermanos. En todas las culturas, ya hemos estudiado que en todas las culturas antiguas, la serpiente está ligado mucho a su divinidad. Amén, lo consideran como su Dios. Cualquier cultura que usted quiera mencionar, se habla acerca de las serpientes. Lo tienen como el ser que da sabiduría, da conocimiento. Creen que era el Dios que resucitaba, porque la serpiente, ya ve usted que muda de piel, también se le consideraba eso. Por eso lo tenían en alta estima. Lo ven ustedes en el logotipo de lo que viene siendo los paramédicos, ¿no? Cómo está enrollada una serpiente. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de eso, amén, de la serpiente. Aquí encontramos dos, vamos a Apocalipsis capítulo 12, amén, Apocalipsis en su capítulo 12, amén, Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, Apocalipsis 12, 7. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevaleció, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. Dice el versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Amén. La serpiente antigua. Entonces, cuando las culturas antiguas veneran a la serpiente, pues están adorando lo que viene siendo a Satanás. Amén. No es más que eso. Dice las Escrituras en Hechos que nuestro Señor durante mucho tiempo dejó a los pueblos que anduvieran en sus caminos. Por eso ellos adoraban a tantos dioses que tenían. Ya hemos hablado de que aquí en México se adoraba a dos serpientes. ¿Quiénes eran? ¿Y quién más? Que de hecho viene siendo el mismo, ¿no? No. Pero uno de ellos era Quetzalcóatl y el otro era Cuculcán, que igual eran hombre serpiente. Amén. Le decían cualquier cultura antigua se adora. Usted habla del chino, Japón, ruso, los antiguos pobladores de lo que viene siendo Estados Unidos, la India. En todos los lugares se adoraba a la serpiente. Amén. ¿Sí están acá? Ok. Vamos a Génesis, regresamos a Génesis en su capítulo 3. Génesis en su capítulo 3, ahí donde leyeron, versículo 1. Amén. Pero la serpiente era astuta, era muy lista, más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El 5,
sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. No, Dios lo que tiene es que es envidioso. Él, para que llegara a ser Dios, tuvo que comer de ese árbol. Es lo que está diciendo la serpiente. ¿Están poniendo atención? Dice el 5, sino que sabe Dios que el día que comas de él, de este árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Ve? Entonces la interpretación es, Dios comió de este árbol antes de llegar a ser Dios. Por eso Él es envidioso y no quiere que tú comas de él. Amén. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Amén. Sigue diciendo, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Ahora dice la palabra que ese árbol era el árbol maligno. Génesis 2, amén. Versículo 9. Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén, hermanos. El árbol malo. Pero dice ahí en el versículo 6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Cuando Eva agarra el fruto y le lleva a su marido, no le estaba haciendo de buena manera, ni le estaba convidando como alguien, oye, prueba esto. No, sino que en el corazón de Eva ya había entrado la maldad. Entonces por eso va y le convida a Adán. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto, comió, ¿y qué dice? Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Amén? ¿Estamos ahí? Muy bien. Ahora, dice ahí la palabra, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Ahora, vamos a lo que nos dice capítulo 3 ahí mismo, versículo, 11 ahí nada más para no. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Amén. Entonces, cuando la palabra nos dice que maldice la serpiente y dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás, es que como hemos estudiado, la serpiente no era un animal como el que hoy conocemos, como una anaconda, un pitón, no, sino que era un ser erguido y que tenía la habilidad de volar, porque por eso lo maldice con sobre tu pecho andarás, dice, y que sigue diciendo, y polvo comerás todos los días de tu vida. Amén. Entonces cuando la serpiente va a alimentarse, todos los animales que come, pues está revolcado en el polvo y así es como lo ingiere. Amén. Si estamos ahí. Ahora vayamos a los detalles que encierra esto. Le dice Dios al hombre, ¿por qué comiste del fruto? ¿Y qué le dice el hombre? La mujer. Cuando va con la mujer, le dice, ¿por qué comiste del fruto? Y dice la mujer, la serpiente. Y cuando va con la serpiente, ¿ve usted que Dios no le interroga? No le interroga nada a la serpiente, sino que dice en el versículo 3, entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, ¿qué dice? Maldita. O sea que a la serpiente no la llevó a juicio, no le preguntó, sino que simplemente dijo, ¿sabes qué? Maldita. Amén. ¿Ok? ¿Sí estamos? Muy bien. Ahora fíjese, va usted a escribir un poquito.
A ver si se ve ahí. Estas palabras en hebreo. A ver, vamos a dar unos minutitos. Son 2 palabras. Amén. El número 7, ¿a quién hace alusión? A nuestro Señor Jesús, nuestro Dios. Número 7, amén. El número 2, ¿a qué hace alusión? Al matrimonio. Amén. Dice las Escrituras en Mateo capítulo 10, que los envió a evangelizar, ¿de cuántos? De 2 en 2. ¿Por qué de 2 en 2? ¿Por qué de 2 en 2? Porque dice la ley, en boca de 2 o 3 testigos, consta todo. O sea, cuando usted va a evangelizar a alguien, tiene que llevar a quién más? A un testigo. Para que el día del juicio, ¿cómo va a poder librarse esa persona? ¿Se está entendiendo? Los números tienen un valor. Ok. Ahora, en el hebreo, este número, esta letra vale 40, esta 300, esta 10 y esta 8, que da un valor de 358. Amén. ¿Qué pasa con esto? Lo mismo. Esta 50, esta 8 y esta 300. 358. O sea, tanto la de arriba como la de abajo nos da la suma de 358. Ahora, ¿qué es lo que tiene de... ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que nos llama la atención? Que las palabras que están arriba forman lo que es Mesías. Mesías. Y la palabra de abajo es Nahash, que es serpiente. Entonces, la palabra Mesías, que es Cristo en nuestro castellano, en griego, Mesías, el ungido, da un valor de 358. Y serpiente también da un valor de 358. ¿Está viendo usted? Ok. Ahora, entonces, vamos a Génesis, ahí donde está. Génesis capítulo 3, versículo... Amén. Versículo 9, 3:9. Mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Y le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, ¿qué le dice? Maldita serás entre todas las bestias. Ahora, volvemos otra vez. No cuestiona a la serpiente, sino que va y ¿qué? Y la maldice. Ahora, escuche bien, levante su cara para interpretar. En ningún momento, si usted sigue leyendo la escritura, si te lo vamos a ver, en ningún momento Dios maldijo a Eva, ni Dios maldijo a Adán, sino que específicamente dice ahí en el versículo 16, con respecto a la mujer, dijo a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, pues polvo eres, polvo volverás, comerás planta y todo eso. Amén. Ahora, en ningún momento Dios maldijo ¿a quién? Ni a Eva, ni a Adán. ¿A quién maldijo? A la serpiente. Entonces, la idea es que la maldijo porque es Satanás. Bueno, fue usado por Satanás. Pero cuando buscamos los valores de los símbolos, de las letras en hebreo, resulta que Mesías y serpiente da el mismo valor numérico. Entonces, ¿quién nos está diciendo la palabra? Que en el versículo 14, y Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Qué estaba diciendo ahí? Es una profecía. Una profecía que Dios estaba dando, no sobre Satanás, amén,
sino que la estaba declarando ¿sobre quién? Sobre el Mesías, sobre nuestro Señor Jesús. O sea que vemos reflejado ahí, a nuestro Señor Jesús en la serpiente. ¿Me está escuchando? Porque no le cuestiona, sino que nada que dice maldita. No maldice a Adán, no maldice a Eva, sino que a la serpiente, ¿qué le dice? Maldita, vas a ser maldita. ¿Y por qué soy maldita? Pues supongamos la maldición que iba a caer sobre Adán, la maldición que iba a caer sobre Eva, toda esa maldición cae sobre ti, la maldice. Y le dice, serás maldita de entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. ¿Sabe usted que en el hebreo, ahí leyendo, dice, entre todas las bestias y entre todos los animales? En el hebreo, el significado dice, entre todos los seres humanos. ¿Sí está comprendiendo? Vas a ser maldita. Entonces, no está, si bien es cierto que está maldiciendo al animal y hubo un cambio en su estructura, en su cuerpo del animal. Si caminaba erguido y podía volar, lo maldijo y desde ahí comienza a reptar y a arrastrarse. Pero también está hablando en sentido profético, porque se lo está declarando ¿a quién? A nuestro Señor Jesús. Ahí estamos viendo a nuestro Señor Jesús, maldita. Supongamos que le pusiéramos un argumento a la serpiente diría, pero si él comió, ella comió, sí, pero tú eres la maldita. Tú no vemos en ninguna parte que maldiga ¿a quién? A Eva, ni tampoco maldice a Adán. Ahora, ¿qué dice la palabra ahí? Vamos a San Juan. Vamos a San Juan. Amén. San Juan capítulo 3, versículo 14. San Juan 3, 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, está haciendo un comparativo ¿a qué? A una serpiente. ¿Y por qué serpiente? Porque la serpiente recibió la maldición que le correspondía ¿a quién? A Adán y a Eva. Ya hemos estudiado en varias ocasiones lo que es tipo y figura, ¿recuerdan? ¿Sí? Fíjese, leyendo los libros de los que comentan los judíos, dicen que un texto tiene muchísimas interpretaciones, siempre y cuando vaya emparejado con el contexto. Amén. Por eso cuando lo leemos, a veces nos cae extraño. ¿Cómo va a ser posible que esa serpiente que Dios está maldiciendo es nuestro Señor Jesús, si es Satanás? Sí, pero cuando leemos detenidamente cómo sucedieron las cosas, no estoy diciendo que Jesús sea la serpiente que le dice a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de este árbol. No, no, no. Por eso usamos del tipo y el antitipo, lo que corresponde nada más al Mesías, lo que corresponde a nuestro Señor Jesús. ¿Y dónde corresponde a nuestro Señor Jesús? En ese versículo que es el 14, ¿verdad? ¿El 14? Amén. Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Amén. ¿Sí estamos ahí? Entonces, ¿a quién representaba esa serpiente que Dios estaba maldiciendo? ¿A quién? A nuestro Señor Jesús. A nuestro Señor Jesús. Desde ahí ya se estaba profetizando. Desde ahí. Amén. Y en ningún momento Adán y Eva se preguntó, oye, pero ni nos maldijo a nosotros. Sino que ¿contra quién se fue? Contra la serpiente. Ahora, dice la palabra, vamos, amén. Vamos al Nuevo Testamento y vamos a abrirlo, nuestras escrituras, en lo que nos dice 2 de Corintios,
Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Ahorita ya doy tiempo si tienen preguntas. Segunda de Corintios 5, 21. A ver, 5:21. ¿Lo encontraron? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros, ¿qué dice? Lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros, ¿qué? Lo declaró en pecado. No hizo pecado, pero lo declaró en pecado. Al que no hizo pecado, por nosotros lo hizo pecado. Amén. ¿Quién cometió errores? Nosotros. Estaba leyendo Corintios y dice, no hay justo ni hay uno. Miente, roba. No hay justo ni uno en la tierra. Entonces, todos nuestros errores que habían cometido, esa maldición iba a caer sobre nosotros. Pero ¿qué dijo Dios? No. ¿A quién maldice? A la serpiente. ¿A quién? A nuestro Señor Jesús. Estamos acá. Por eso nuestro Señor Jesús, en la carne, en el cuerpo, escuche bien, llevó los pecados o llevó el castigo que merece un sicario, que merece una prostituta, que merece un homosexual, que merece una lesbiana, que merece todos los pecados que podamos mencionar, todos, lo que se considera, como dice Isaías, rojo, terribles, los más terribles, todo eso cayó ¿sobre quién? Sobre nuestro Señor Jesús. Todos los pecados, todos los castigos que iba a recibir cada una de esas personas, ¿sobre quién cayó? Sobre nuestro Señor Jesús. Amén. Por eso dice el 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces nos libra a nosotros de ese castigo. ¿Y a quién culpa? Al Señor Jesús. Por eso hace el tipo y figura de una serpiente, porque es un animal abominable, es un animal que fue maldecido. ¿Me está entendiendo? Gálatas 3:13, vamos, Gálatas 3:13. ¿Quién lo tiene? Léalo. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Cristo qué fue? Maldecido. Maldecido. ¿Quién lo maldijo? Dios. Ahí dice, fue hecho pecado. Bueno, ellos no van a recibir su condena, su juicio por haber hecho esto. Bueno, entonces sobre ti. Entonces te maldigo. Sobre tu pecho, ¿qué dice? Andarás y polvo comerás. ¿Qué significa eso? Vas a caer hasta lo más bajo. ¿Sí está comprendiendo? Por eso la serpiente repta se tira en el suelo. Ese es tipo y figura de hasta dónde iba a llegar la condición de nuestro Señor Jesús por ser maldito por nuestros pecados. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás. ¿Y dónde encontramos eso? Lo que nos dice la palabra en Corintios. Lo vil que dice y menospreciado fue lo que escogió. Lo vil, ¿qué significa lo vil? Lo más bajo, lo que se arrastra, pues. Por eso cuando dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesús. Todos esos pecados tan terribles cayeron ¿sobre quién? Sobre hasta lo más bajo. Fue humillado, eso significa. Si están poniendo atención, por eso es que dicen, es que como aquí dice que lo vil y menospreciado, yo soy lo vil. No, tú todavía estamos en buen lugar todavía.
lo vil, por eso está el tema ahí en la página, lo vil y menospreciado, no puede haber, como decíamos, no puede haber nada más bajo como lo fue ¿quién? Nuestro Señor Jesús. No por sus actos, sino por lo que Él cargó. ¿Sí está entendiendo? Y no puede haber nadie más alto que Él. Por eso dice, fue elevado más alto que los mismos cielos. ¿Cuáles son los cielos? Los tronos, los dominios, las autoridades que se mencionan. Entonces cuando dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás, ¿a quién le está diciendo? Está profetizando sobre Jesús. Vas a cargar toda esta maldición. Por eso la cruz iba cargando, ahí va. Le insultaban, le escupían, le arrancaban la barba, le golpeaban, le hacían cuanta cosa. Ahí está la maldición. Para que no fuese maldecido ni Adán ni Eva, para que nosotros no recibiésemos maldición de Dios. ¿Qué pasó con Jesús? A Él estuvo maldiciendo. Sobre ti, pues, sobre ti. Ah, ¿no quieres que caiga sobre Él? Sobre ti, entonces. ¿Está entendiendo? Espiritualmente, no, yo siempre he dicho, nuestros ojos no ven, pero espiritualmente el Espíritu Santo está diciendo, maldito, por esto, por aquello, por lo otro. Lo estaba maldiciendo de igual manera como maldijo a la serpiente, entiéndalo. Porque nosotros vemos que nada más, ahí lo agarraron, lo golpearon y se lo llevaron. No, espiritualmente le estaba declarando los pecados, porque así era cuando en los sacerdotes transferían pecados. A ver, traía al toro, le ponía la mano y decía, el pecado que cometió que fue robar, no sé, se pasa sobre ti, le decía al toro. Tenía que declararlo con la boca para que transfiriera, no creo que nos ponía, ya, no, lo declaraba. El pecado que tú tienes, lo decía la palabra, va a caer sobre el toro. Entonces cuando Cristo Jesús, desde el momento en que ya es llevado, desde ahí ya Dios empieza ¿qué? A declararlo en maldición. Eres maldito, fíjese, por la prostitución, por el homosexualismo, por el asesinato, por el aborto, por todas las maldiciones. ¿Lo puede entender o no? ¿Quién sabe si lo entiende? Pero espiritualmente estaba cargando toda la ira de Dios. Por eso nadie en el mundo puede comparar su sacrificio por una nación, por un pueblo, por un familiar, con lo que hizo Cristo Jesús por nosotros. Porque la persona es enjuiciado no sé, en una corte, o en un pueblo, en una ciudad, pero Dios fue declarado maldito. ¿Por quién? Por Dios. Iba sobre él declarándolo. Como hacía el sumo sacerdote, ¿sobre el qué? Sobre el toro. Él iba declarando. Ahí iba cargando la cruz y le iba declarando, y le iba declarando, y le iba diciendo. Todo el transcurso, desde que sale de la casa de Pilato, de sus oficinas, hasta el Gólgota. ¿Usted cree que era fácil? Si ves que no dicen tonto, ya me ofendió. Me hirió mis sentimientos. Sobre Cristo Jesús no era así. Maldito. Eres maldito por esto. Eres maldito por el otro. Por eso dice la palabra en Isaías 53, porque no lo entendemos. Y por sus llagas fuimos todos curados. Todo ese mal lo iba declarando. Es como agarrar peso y se lo iba echando. Ten el del otro. Ten el del otro. Todo el transcurso. ¿Están poniendo atención? Porque mire, el diablo los distrae. Todas las maldiciones iban cayendo sobre Jesús. Como le dijo allá en el huerto. Maldito. Sobre tu pecho andarás. Polvo comerás. Así le dijo. Y ahí va el Señor recibiendo todo. ¿Qué dice el primero de Pedro? Primero de Pedro, vamos todos. Ahorita ya les doy tiempo. Primero de Pedro 2. 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia,
y por cuya herida, ¿qué dice? Fuimos nosotros sanados. Quien llevó el mismo nuestros pecados, ¿ve? Llevó el mismo nuestros pecados. ¿Quién merecía la maldición? Adán. ¿Quién merecía la maldición? Eva. ¿Pero a quién se la echó? A la serpiente. ¿Quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo? Sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Muy bien, ¿preguntas que tengan? Amén. ¿Sí vamos comprendiendo? Entonces, cuando alguien menciona y dice, pero este pecado yo creo que Dios no lo perdona, quien lo estaba maldiciendo era Dios. Pecados que habían sido, pecados existentes y pecados por haber, todos esos, todos, lo estaba declarando el Espíritu Santo sobre nuestro Señor Jesús, cada que iba caminando. Imagínense cuántos habrá. No conocemos, ¿no? Muchísimo, de todo tipo. Todo se estaba declarando sobre él. Por eso nadie más podía cargar todo eso. Por eso San Pablo entendía eso que estamos predicando y dice en Hebreos que los animales no eran suficientes para perdonar, porque los animales no pueden soportar tanta carga. ¿Está entendiendo? Por eso dice, trae un animal por esta persona. Trae otro animal por esta persona, porque no puede soportar tanto pecado un animal. Espiritualmente estaba transfiriendo. Por eso se pedía un toro, porque aguantaba el pecado del hombre. Porque aunque usted no crea, es espiritual esto, el pecado pesa. Amén. Sobre la persona. ¿Está entendiendo? Es una opresión que siente la persona. Me da ganas de matarme, ya no soporto. A veces no pesa, no oprime. Entonces, por eso pedían un toro para que aguantara y ya le transfería y espiritualmente la persona quedaba ligero. Pero cuando el Señor dice que iba a morir por toda la humanidad, entiendan entonces, desde la rebelión de los ángeles hasta el último, no sé cuántos pecados habrá, pero es muchísimo. Y todos esos iban siendo, ¿qué? Declarados. ¿Estás entendiendo lo que digo? Iban siendo mencionados con nombre y apellido. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. ¿Por qué cree que se caía? ¿Por qué cree que no aguantaba? ¿Por qué cree que sus piernas se debilitaban? ¿Por qué cree? Porque nada más ve la película y le dieron unos golpes y ya se anda desmayando. No, espiritualmente, ¿cómo lo estaban mirando los ángeles? ¿Cómo estaban mirando los demonios? Todo eso que estaba recayendo sobre él, todo lo que estaba recayendo sobre él. Y no retrocedía, y más cargas, y paso a paso. Amén. ¿Sobre quién? Sobre su cuerpo. ¿Estamos? No sobre la cruz, sobre su cuerpo. Porque la cruz dice que llegó alguien y lo ayudó a cargar. Si hubiera sido sobre la cruz, no hubiera podido ese hombre, sino sobre su cuerpo. Ahí estaba la maldición y palabras. ¿Quién aguanta tanto insulto? ¿Quién de ustedes aguantaría tanto? Tú eres esto, tú eres lo otro, tú eres... no, yo creo 2, 3 palabras se levanta usted y se va a llorar por allá. Pero sobre nuestro Señor Jesús, sin deber nada, sin ofender a nadie, dice la palabra, pero estaba siendo maldito. Amén. Y ya cuando iba caminando y aún en la cruz le decían, bájate. Mira que no escuchas que te están gritando, tú no has hecho nada y están diciendo un montón de cosas, ya renuncia. Amén. Una guerra espiritual, una guerra psicológica, una guerra corporal. ¿Quién lo va a aguantar? No lo aguanta. Por eso tenía que ser el Cordero perfecto, como hace 8 días estudiábamos, perfecto, que podía soportar eso. Así como el cuerpo de nuestro Señor Jesús fue apto para soportar la plenitud de Dios,
también estaba hecho para soportar la plenitud del pecado. La plenitud. Yo creo que no hay perdón, me voy a matar. ¿Cómo de que no? Si sobre él cayó todo. Pero es que esto no cayó, bueno, si no creen, pues allá ellos. Pero sobre nuestro Señor, todo pecado ha habido y por haber. Isaías 53, vamos, nos sigue hablando acerca de esto. Isaías 53. Amén. 53, 4. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, nuestros males. Eso significa, lo que nos iba a dar muerte, nuestro pecado, eso significa enfermedad. Sufrió lo que nosotros merecíamos, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Por qué decía la gente? ¡Ay, míralo! Algo malo hizo, por eso tan feo le está yendo. Por eso tan mal le está ocurriendo. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice el 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Esa maldición que estaba cayendo sobre él, por eso nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios, escucha, mas Dios cargó en él el pecado ¿de quién? De todos. Dios cargó sobre él. ¿A quién está viendo usted ahí? A la serpiente. Yo estoy viendo a la serpiente. Amén. Entonces Jesús es serpiente tipo y figura porque cargó toda la maldición. Cargó en él el pecado de todos nosotros. 7. Angustiado él y afligido, no dijo nada. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Amén. Dice el versículo 8, fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Amén. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Amén. Preguntas que tengan. Preguntas. ¿No se siente gozoso de conocer, de comprender esto? Amén. Muy bien. ¿No hay pregunta entonces? Regresemos a 1 de Pedro 2:24, ya para terminar. A ver, ¿quién lo lee? Que llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén, por cuya herida fueron sanados, fuimos sanados. Filipenses 2, vamos rápido. Filipenses 2, versículo 5. Amén. 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, escucha, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
y la muerte. Porque la muerte de cruz era la más degradante. ¿Está entendiendo? La más degradante, la más vergonzosa. Cuando a la persona se le iba a colgar de la cruz, como lo relatan los evangelios, a la persona se le desnudaba, se le exhibía ante todos, se burlaban. Amén. Era lo más degradante que se le podía hacer. De hecho, en la historia de los romanos, no hay ningún relato pero tan descriptible de lo que se le hacía a los condenados a la cruz, como lo relatan los evangelios. Y de ahí los historiadores toman de cómo era morir en la cruz. Por eso es la palabra que a Jesús le quitaron su ropa, lo dejaron desnudo y lo golpeaban. Entonces, él llevó la peor muerte, o sea, donde ya la persona hacían con esa persona lo que querían. Por eso dice San Pablo en Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, ¿qué dice? Hasta la muerte. Y fíjese cómo usa una coma, hasta la muerte. Y muerte de cruz, o sea, no cualquier muerte, sino que dice, y muerte de cruz. Porque morir cualquiera muere, pero y muerte de cruz, la peor de todas. La peor de todas. Entonces, no hay más, y donde le busquemos, donde estemos nosotros tomando acerca de lo que Cristo Jesús hizo, vemos representado la maldición de Dios sobre la serpiente. Maldita serás. Te vas a arrastrar y vas a comer polvo. Y eso fue declarado en profecía sobre nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? 1 Corintios 1. Primera de Corintios 1, versículo 27. Hablando de nuestro Señor Jesús, cuando Él se humilló hasta muerte y muerte de cruz, 1:27 dice, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado, lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es. Amén. Lo ignorado, lo que tienen como nada. No eres tú, no soy yo. ¿Quién es? Cristo Jesús. Por eso dice en el versículo 28, lo vil del mundo. Entonces, cuando alguien moría en la cruz, en este caso Jesús, es lo vil. Ese por algo está sufriendo, porque es lo peor. Vil, ¿por qué también? Porque fue declarado todos los pecados sobre él. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, o sea, lo que se considera como nada, para deshacer, ¿qué? Lo que es. Amén. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Nada? Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Amén. Dice así, Gálatas 13. Ponga atención. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Fue hecho Cristo maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Amén, hermanos. Entonces Cristo Jesús lo vemos tipo y figura de él en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Dios maldice a la serpiente. Por eso él mismo dijo, y así como Moisés levantó la serpiente, así el Hijo del Hombre será levantado. Soy una serpiente por la maldición que cayó sobre él. Amén. ¿No hay preguntas? Nada. Entonces, ¿de dónde tomamos? Del contexto. ¿Y de dónde tomamos? Del valor numérico. Que Mesías, que significa ungido de Dios,
valor es 3.58. Y serpiente. En el hebreo también da la cantidad de 3.58. Amén. Por eso los judíos que no creen en Jesús dicen, ¿por qué equivale a lo mismo? ¿Por qué tiene el mismo valor si fue maldita la serpiente? Ah, pues porque no han entendido que es ¿quién? Nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, ¿no hay preguntas, hermanos? Vamos a darle lugar a